Santo, antes de comenzar, yo quiero darle la gloria a Dios por varias cosas que han sucedido. En primer lugar, a mí hace más o menos un año me estaban investigando o un cáncer o una cirrosis. Y estaba siendo visto por colegas míos, todos saben que soy médico, especialistas, y era un cuadro clínico, como se llama, ambiguo. Aparecían cosas bien, otras mal, y así estuvimos mucho tiempo. El caso es que hace poco ya se descartó que hubiera cáncer, y sí, lo que tengo es una secuela del alcoholismo, de esa vida que llevé en el pasado, de una secuela que es algo delicado, pero que, como decían ellos mismos, lo raro es que usted no muestre síntomas, o sea, está asintomático totalmente. Y eso es gracias a Dios, que yo me sienta como me siento. Lo segundo es que en este consultorio, donde hacemos las conferencias, hasta el 31 de marzo, hoy estamos a 7 de febrero, hasta el 31 de marzo podemos estar aquí porque van a construir aquí unas edificaciones nuevas. Yo cumplo 20 años acá, entonces estaba yo pensando para dónde nos vamos, si se podrán hacer las conferencias o no. Bueno, estaba imposible el valor de los arriendos, costosísimos por acá en esta misma zona, para quedar en el mismo sitio, lógico, por la clientela. Entonces, Dios de pronto, de la noche a la mañana, puso un local en un precio, no lo digo porque, pero un precio económico. Y cuando lo vimos la primera vez, con un salón como para 100 personas, para las conferencias, mucho más grande, bueno, eso es Dios solamente. Y la tercera, que mi esposa entró a la universidad que quería entrar y a la carrera específica que quería, ¿sí? Que también todas esas cosas, ¿sí? Pudo entrar a la universidad que quería y a la carrera específica que quería, porque habían en otras universidades otras carreras afines, muy parecidas, pero en esta encontró todo. Entonces todo eso lo cuento es como testimonio, para dar testimonio para las demás personas. Y comencemos rápidamente entonces. El Espíritu Santo. Y es que como hacía tres semanas ya que no hacíamos conferencia, entonces la verdad también estoy que me predico. Ya saben cómo son las conferencias, ¿no? Largas. Voy a tratar de resumir. Entonces, el tema del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Hay el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En las iglesias hoy en día se habla mucho del Señor Jesucristo. Se habla bastante del Padre, pero poco del Espíritu Santo. ¿Ya? Incluso quería comentar que los testigos de Jehová, parece que fuera mi tema preferido, pero hay que mencionarlos. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es una persona, que es una fuerza, que es la fuerza activa de Dios, o sea, una fuerza como si fuera la ley de la gravedad, o como si fuera el aire, ¿sí? O sea, algo inanimado, impersonal. ¿Y el motivo de esta conferencia cuál es? Pues mostrar que es una persona basados en todos los argumentos bíblicos que hay. Entonces, vamos a ver qué características tiene como persona. Comencemos. Voy a ir rápidamente
y donde haya que detenernos más, ahí lo haré. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Lo importante de aquí, ¿qué es? El que tenga oídos, en amarillo dice, resaltado, que oiga lo que el Espíritu dice. Si dice, es porque habla, ¿cierto? O por lo menos se expresa. Y una cosa, digámoslo así, una cosa no se puede expresar. Que oiga lo que el Espíritu dice. Hechos capítulo 13, versículo 2. Cierto día, mientras celebraban el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces el Espíritu Santo dijo, se expresa, es una persona, tiene una característica de una persona, o sea, se expresa. Así rápidamente una explicación. ¿Quién es Saulo? Pablo. Correcto, Pablo. Acuérdense que el Señor, Dios, era experto en cambiar los nombres a las personas. Por ejemplo, Jacob, que su nombre quería decir engañador, después se llamó ¿cómo? Israel. Correcto, Israel. Saulo de Tarso, después Pablo. Hechos 8:29. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carruaje. Entonces el Espíritu le dijo, se expresó, pero miren que no solamente habla, sino que acércate y júntate, o sea, dirige y ordena, da órdenes. Entonces no puede ser una cosa, no puede ser una fuerza impersonal. Llevamos 3 características. Hasta esta mañana me ocurrió que hubiera podido decir, mire, son 3, 20, 40 las que aparecen. Llevamos 3. Alguien que lleve la cuenta, por favor. Pero el Espíritu Santo también intercede por nosotros. ¿Cómo intercede? Cuando oramos. Dice Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. De igual manera, el Espíritu con mayúscula, o sea, es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar o pedir como debiéramos. Él dice que no sabemos orar ni sabemos cómo pedir, ¿ya? ¿O qué pedir? Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, la cuarta característica, alguien ya está notando, llevamos 4 con ser intercesor. Dice, intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos indecibles, o sea, gemidos que no se pueden decir, digámoslo así para que se entienda. O sea, gemidos que no se pueden entender. Entonces, para gemir, ¿qué tiene que ser? Los gemidos son de las personas, ¿cierto? Bueno, 5. Versículo 27. Y Dios que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos o creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces es intercesor. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Mediador. El Señor es Cristo. Y el Espíritu Santo es intercesor. ¿Sí ven que no nombra por ahí a nadie más como mediador o intercesor? Bueno, continuamos. Juan capítulo 16, versículo 13. Está hablando el Señor Jesucristo antes de partir, ¿no? Hacia el cielo después de la resurrección. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando venga, Él los guiará, o sea, los dirigirá a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, ¿no hablará? Sino que hablará, ¿sí ve que sigue diciendo? Hablará todo lo que oiga.
y les hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo guía, otra característica. Y les hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que vamos a ver varios textos donde vamos a confirmar que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, Él nos va a anunciar lo que viene. Por eso es que hay gente que está viviendo en este momento como si no estuviera ocurriendo nada. Pero si uno tiene el Espíritu Santo, uno se da cuenta de lo que está pasando en el mundo, con los seres humanos cada día degradándose, la tierra degradándose y toda la creación degradándose. Eso son anuncios de lo que habrá de venir, que el Espíritu Santo nos dice. Yo quisiera decirles lo que dicen muchos, ¿no? No, vamos hacia un mundo mejor. ¿Sí? Para los nietos de nuestros nietos, que este mundo mejor. El mundo será mejor cuando venga el Señor Jesucristo, en su segunda venida después de los 7 años de tribulación, que Él viene y comienza el milenio. Ahí sí comienza un mundo mejor, pero sin venir el Señor Jesucristo, no. Todo esto hacia abajo vamos. Más peor de lo que estamos. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Se acuerda que habíamos visto en una conferencia las características de quiénes son hijos de Dios? Que no todos son hijos de Dios. Y vimos en Juan 1:12, por ejemplo, que dice que a los que reciben al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, o sea, que ponen toda su fe en el Señor Jesucristo, Dios les da el derecho, la potestad, la autoridad o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y aquí dice otro de quiénes son hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Sigamos, pues, porque eso hay bastante Biblia hoy. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Dice, luego Pablo y Silas atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en Asia. Analicemos hasta ahí. ¿Cómo así que el Espíritu Santo les impidió que predicaran la palabra en Asia? O sea que Él también puede prohibir cosas, ¿no? Puede impedir cosas en nuestras vidas. Ahí les impidió que predicaran la palabra en Asia a Pablo y Silas. Versículo 7. Y al llegar, o sea, a la ñapa, como decimos en Colombia, y al llegar cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. De una vez aclaremos una cosa, hay Biblias que dice solamente, pero el Espíritu no se lo permitió. Sí, la Reina Valera, por ejemplo, dice, el Espíritu no se lo permitió. Hay otras que dicen, el Espíritu de Jesús. Sea como sea, está hablando del Espíritu Santo. Tampoco les permitió pasar a Bitinia. Entonces, si fuera una cosa, no podría prohibir, impedir y todas las cosas. Bueno, otra cosa con los testigos de Jehová, yo a medida que me vaya cortando lo voy diciendo, es que ellos mencionan al Espíritu Santo en la Biblia de ellos, porque es específica de ellos, ellos la hicieron para ellos, que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de la Watchtower. Eso, ellos mencionan al Espíritu Santo como ese. O sea, nosotros siempre vamos a ver que cuando dice el Espíritu Santo, dice Él vendrá, o Él les anunciará, o Él, porque al decir Él está contextualizando que es una persona, ¿cierto? Pero ellos ponen ese, o sea, como algo despectivo, ¿no? Oiga, ese tipo, tal cosa. Faltó que dijeran, esa cosa, ¿sí? Eso es blasfemia. ¿Correcto? Y el que quiera comprobarlo, coja la Biblia de ellos y ahí dice ese. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, análisis. Vimos una conferencia una vez que analizamos el Evangelio de Juan. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esa palabra Consolador viene de una palabra griega que es
Esa ahí se le olvidó. Paracleto, o paracletos, dicen algunos, paracleto, que tiene muchos significados, ¿no? Puede ser consolador o puede ser abogado. La mayoría de versiones de la Biblia, cuando dicen cuando venga el consolador, otras dicen también cuando venga el abogado, defensor o el abogado solo. Dice, cuando venga el consolador, a quien yo les enviaré de parte del Padre, es decir, el Espíritu de la verdad, o sea, aclara quién es el consolador, el Espíritu Santo, que procede del Padre, Él testificará o dará testimonio de mí. Una de las principales, yo creo que la principal función del Espíritu Santo es dar testimonio del Señor Jesucristo. Testificar acerca del Señor de Jesucristo. Entonces, el Consolador, el Espíritu Santo, da testimonio. O sea, es una persona. Esa palabra paracleto, que ya dijimos que significa consolador o abogado, también tiene otros significados, ¿no? Abogado, mediador, intercesor, que ya la vimos porque vimos en un texto que intercede cuando oramos, defensor, ayudador, consejero, consolador y alentador. Todo eso quiere decir paracleto. Bueno, Hechos capítulo 5, versículo 3. Aquí está hablando de Ananías y Zafira. En esa época, los cristianos vendían las propiedades y las compartían, las entregaban a la iglesia, ¿cierto? Ananías y Zafira tenían una propiedad que vendieron. Ellos eran dueños, ¿cierto? Ellos se hubieran podido quedar con la plata. Nadie les estaba obligando. O podían haber dicho, mire, la vendí en tanto, entonces voy a dar la mitad y me quedo con la mitad. El problema fue que la vendieron y mintieron y se quedaron con una parte y dijeron, mintieron. Entonces Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? O sea, ¿por qué has permitido que Satanás te manipulara el corazón? Para que le mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras parte del dinero que recibiste por el terreno, por la venta del terreno. O sea, te quedaras con parte del dinero. Pero fíjese que se le puede mentir al Espíritu Santo. Yo no le puedo mentir a una silla, ¿sí o no? Ni le puedo mentir a una mesa, ni le puedo mentir a un carro, para decir que es una cosa. Para decir que le mentí, tiene que ser a una persona. ¿Cuántas características llevamos? Como 10 ya, ¿no? Mateo capítulo 12, versículos 31 al 32. Mire este texto hermoso. Dice, por eso les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y aquí en el versículo 32 vamos a ver algo mucho más importante que eso que acabamos de leer. Dice, y cualquiera que diga alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, o sea, cualquiera que hable mal o en contra del Señor Jesucristo, dice, será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Nosotros sabemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Tienen igual valor, igual divinidad, forman un solo Dios. Pero lo bueno de leer la Biblia así de manera exegética, o sea, palabra por palabra, es que ahí parece que le estuviera dando más importancia a ¿quién? Correcto, al Espíritu Santo que al Señor Jesucristo. Dice, porque cualquiera que hable en contra de mi Hijo es perdonado. será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás. ¿Ven la importancia? Imagínense, una cosa no sería superior al Señor Jesucristo. Es bueno. Marcos capítulo 13, versículo 11.
esto se va a poner mucho mejor más adelante. Marcos 13:11. Y cuando los arresten y los lleven a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo habla por nosotros. Por eso muchas veces ocurre que uno está hablando con una persona y de pronto no sabe cómo empezó a hablar palabras, pero palabras precisas para lo que necesita esa persona en ese momento, o textos bíblicos que caen pero perfectos en ese momento, y uno no los tuvo en cuenta ni lo estaba pensando. Está el Espíritu Santo hablando por nosotros. Muchas veces en lo que yo estoy haciendo hay cosas que yo no he preparado y pronto me fluyen sin yo, y después digo, oiga, como que hablé bonito en esa parte, ¿no? No soy yo, es el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Miren la importancia. Y no entristezcan, o sea, y no contristen, y no agravien, según la versión de la Biblia que lean. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cómo así? Entonces el Espíritu Santo se puede entristecer. Claro. Sí. Otra característica, se entristece. Dice, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y aunque no es el tema de hoy, el Espíritu Santo es el sello que Dios pone en nosotros, ¿no? Ese sello de identidad o de pertenencia, o sea, la marca de Dios es el Espíritu Santo. Él nos sella para distinguirnos, ¿no?, del día de la redención, que dice ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguen al Espíritu, o sea, no apaguen el fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? Haga cuenta que como en la estufa. Una velita cuando está prendida. Entonces, uno le sube a la llama en la estufa y mucho fuego. O le podemos poner el mínimo de una llamita pequeña. Lo podemos apagar así. ¿Cierto? ¿Y qué dos cosas pueden entristecerlo o que se disminuya su fuego? El pecado. ¿Ya? El pecado. Porque a pesar de que seamos cristianos verdaderos, aclaro, seguimos pecando, pero ya no pecando como pecábamos antes de conocer a Cristo, ¿no? Ya no es como dice una carta de Juan que dice que ya no practicamos el pecado, ni lo hacemos deliberadamente, ni premeditadamente, ni con plena conciencia. Entonces, por eso es ese fuego, por eso es que hay personas que hay 500 personas en un sitio y de pronto entra alguno que uno dice, uy, esa persona sí tiene luz, irradia fuego, sí, se nota cuando entra. Y hay otros que entran y no se nota, hay como pobreza espiritual, ¿sí me entienden? Porque hay niveles también hay niveles espirituales, ¿ya? Eso depende de la relación que se tenga con Dios. Con Dios. ¿Ven? Bueno, continuemos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Yo salgo con unas cosas que a veces pues la gente me mira sorprendida. ¿Cuántos paracletos hay? Paracletos. No estamos diciendo cuántos Espíritus Santos. ¿Cuántos paracletos hay? ¿Sí? ¿Dos? Correcto. Hay dos. Pero lo vamos a comprobar con Biblia, ¿no? No es ahí de que... Primera de Juan 2.1. Yo pensaba uno. Es que dijimos que paracleto quiere decir abogado, consolador, defensor, ayudador, alentador, intercesor, mediador, ¿ya? Por eso digo cuántos paracletos. Primera Juan 2.1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos, o sea, paracleto tenemos, en el griego, ante el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. O sea, él sería el primer paracleto, el primer abogado. Y entonces, como
Ahí veo como 2 o 3 dudando. De Juan 14, versículos 16 y 17, dice: y yo rogaré al Padre, está hablando el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y Él les dará, ¿qué? Ese otro, sí. Otro consolador. Si uno tiene buena comprensión de lectura, dice, ¿cómo así otro? ¿Es que ya había uno? Es otro. Porque está hablando el Señor Jesucristo. Él dice, está hablando el Señor Jesucristo y dice, les daré otro consolador. O sea, aparte de mí, otro. Para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es? El versículo 17, el Espíritu de la verdad. Entonces, cosas que se me vienen, para que esté con ustedes para siempre. El Señor Jesucristo no podía estar con nosotros para siempre como humano, porque ahí estaba Él como hombre, ¿cierto? Entonces digo, les envío al Espíritu Santo y Él va a vivir dentro de ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad dice, al cual el mundo no puede recibir. ¿Qué es el mundo? Para los que no... El mundo es el mundo de los inconversos, o sea, los que no se han convertido a Cristo, los que pertenecen al mundo de pecado, ¿correcto? El mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, ¿cierto? Cuando yo estaba en el pecado hace años, ¿sí? Sin Dios, pues, eso ni sabía que existía el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces por eso dice que al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero mire lo que dice aquí para que no tengamos disculpa, ¿no? Dice, pero ustedes sí lo conocen. Igual no lo vemos, pero sí lo conocemos. Pero mire, aquí vamos a llevar la cuenta de cuántas veces dice que vive dentro de nosotros. Dice, porque Él vive o mora con ustedes, todavía no está diciendo, ¿no? Él vive o mora con ustedes, pero dice, y estará en ustedes. ¿En qué es? Correcto, dentro de ustedes. Entonces la primera donde dice que vive dentro de nosotros. Juan espérame. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Sigue hablando el Señor Jesucristo. Pero el Consolador, o sea, el Paracleto, o el abogado, o intercesor, o mediador, o como quiera, y ahí aclara, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo nos enseña. Es una persona entonces. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Ya? Eso ocurre también. Estos son ejemplos muy simples los que yo coloco, ¿no? Pero a veces que uno está hablando con una persona y uno dice, uy, ¿cómo le puedo debatir esos argumentos que él me está dando? Y ¡brum!, empiezan a llegar textos recordándonos, ¿no? Mensajes. Todas las cosas que están en la palabra. Les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá, o sea, también convence, otra característica de una persona, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir que convencerá al mundo de pecado? Convencerá al mundo del pecado en el que viven. O sea, cuando uno llega a los caminos de Dios, cuando se arrepiente, no es por uno mismo, es el Espíritu Santo que llega y lo convence de que es un pecador y arrepiéntase y vaya a postres ante Dios. Convencerá al mundo del pecado en el que viven. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De justicia. O sea,